Hola chicos, en este video veremos cómo utilizar Genially. Genially es una plataforma web que nos permite crear contenidos interactivos, como presentaciones, infografías, mapas, gráficos e incluso escape rooms, mediante un editor sencillo de arrastrar y soltar, por lo cual no necesitamos saber programar o tener grandes conocimientos sobre diseño. Simplemente cambiando los textos, ajustando las imágenes, podemos crear presentaciones o contenidos visuales muy llamativos en muy poco tiempo. Una vez que hayamos iniciado sesión en la plataforma, tenemos varias opciones para empezar a crear nuestras presentaciones. La primera de ellas será a través de las plantillas. En esta sección, la plataforma nos ofrece una gran cantidad de opciones dependiendo qué recurso gráfico queremos generar. La ventaja de utilizar estas plantillas es que ya nos da la estructura visual, nos garantiza que la paleta de colores va a combinar, nos va a dar ya las animaciones y transiciones, efectos de interacción ya configurados. Simplemente nosotros tendremos que ajustar el contenido del tema o de la presentación que vayamos a hacer. Dentro de esta sección también tenemos diferentes categorías, según lo que queramos crear. Por ejemplo, presentaciones, que será lo más tradicional, infografías, que van a ser muy interactivas, incluso videos. Nos centraremos en presentaciones. Dentro de la sección de presentaciones, también podemos buscar por alguna temática, algún estilo visual. Vemos que tenemos también unas subsecciones para ajustar el apartado gráfico al tema que nosotros vamos a tratar. Al elegir alguna propuesta, del lado derecho veremos datos generales. Como en muchos de estos servicios web, tenemos una versión gratuita con la cual podemos empezar a probar la plataforma, pero también tendremos algunas opciones de paga. Antes de utilizar la plantilla, si es que tenemos nuestra cuenta o es una versión gratuita, debemos de asegurarnos que la plantilla que vayamos a utilizar entre dentro de nuestro plan. Utilizando esta presentación como referencia, nos da un índice de algunas configuraciones o formas interesantes de utilizar las herramientas que nos ofrece la plataforma. Podemos ver cómo podemos aprovechar esas mecánicas dando más contexto para algún punto o algún tema en especial. Podemos seguir navegando entre las opciones que nos ofrece la plataforma. Incluso podemos responder con campos abiertos. Opción múltiple. Con validación a tiempo real. Si nos damos cuenta, no es que haya una pregunta directa, sino esta plantilla ya nos está dando la configuración para nosotros simplemente cambiar los textos al tema, a la interacción que nosotros queramos generar, sin preocuparnos directamente de cómo crear esta interacción, que más adelante veremos para crear nosotros una presentación desde cero. Otra opción interesante dentro de esta plataforma son los juegos y retos. Utilizando estas opciones de interacción de la plataforma, podremos crear ciertas condiciones para evaluar o para validar el avance del usuario, de quien esté interactuando con esta presentación. De esta categoría, los escape rooms o los breakouts son muy interesantes, ya que a través de la presentación se van a ir poniendo desafíos, preguntas que el usuario debe de responder de manera correcta para seguir avanzando en la presentación.
sirviendo como un símil de escape room. Dijimos que en este caso esta plantilla es premium, pero podemos ver su funcionamiento. Vemos que ya tiene bastantes animaciones, que lo hace visualmente muy atractivo. Si quisiéramos utilizar esta plantilla, solo tendríamos que cambiar los textos, ajustarlos a nuestra temática. Nos hace una pregunta y bueno, tenemos 4 opciones. Aquí, como es la plantilla, ya nos dice cuál es la casilla que deberemos colocar la respuesta correcta para poder avanzar. Si nos equivocamos, nos indicará que no es la opción correcta y siempre tendremos la opción de volver a intentarlo. Es muy recomendable aprovechar estas plantillas para crear contenido de manera muy rápida, sin preocuparnos por desarrollar desde cero todas las interacciones. Sin embargo, también tenemos la opción de nosotros crear una plantilla o un documento desde cero, que sería la opción creación en blanco. Aquí lo primero será elegir la orientación de la pantalla. 16:9 es la presentación más tradicional, lo que podríamos conocer como un PowerPoint. Para móvil sería la misma distribución, pero en vertical, pensando más en teléfonos, en smartphones. Infografía, que es mucho más vertical, o una diapositiva o una interfaz cuadrada. Lo más común es trabajar 16:9 o la opción vertical 9:16. Del lado izquierdo tenemos las diferentes secciones de los recursos que podemos llegar a utilizar. Lo primero serían los textos. Nos dan las categorías de textos. Título 1 va a ser mucho más grande y va a contener lo importante, el tema a tratar. Título 2, subtítulos van a ser cada vez más pequeños, denotando menos importancia que el título principal. Podemos arrastrar y soltar, colocar los recursos en los lugares donde los necesitemos. También nos da diferentes configuraciones de tipografías para conseguir un impacto visual más adecuado a la temática que vayamos a tratar. La siguiente sección son los recursos gráficos. Tenemos diferentes categorías. Un buscador. A través de palabras clave podemos encontrar la imagen más adecuada. Por ejemplo, digamos que vamos a hablar sobre gatos. Tenemos la opción de iconos, que van a ser imágenes simples, ilustraciones, que van a ser imágenes un poco más complejas, con más detalle, siluetas, imágenes, que van a ser fotos, GIF, imágenes animadas. Y esta opción es muy interesante, ya que nos da también un filtro para tener imágenes con transparencia, es decir, que no tengan fondo, lo cual nos va a permitir crear una integración multimedia mucho más agradable visualmente, ya que no tendremos los márgenes blancos o de algún color en específico. Por ejemplo, si en la sección de fondo cambiáramos algún otro color, nos regresamos a recursos y queremos imágenes sin el fondo, con transparencia, vemos que solo se verá exactamente lo que corresponde a la imagen. En esta sección de recursos multimedia o recursos gráficos, es importante mencionar la sección de insertar, ya que aquí nosotros podemos subir nuestros propios recursos multimedia, audio, video, imágenes o algún otro recurso desde alguna de estas plataformas. Por ejemplo,
La plataforma Genially trae soporte, lo vimos en el ejemplo anterior, para incrustar mapas directamente desde Google Maps, para incrustar documentos desde las opciones de Google. La siguiente sección de elementos interactivos también es una configuración base que nos da la plataforma para empezar a crear esas interacciones. Por ejemplo, opción de ventana. Aquí tenemos diferentes propuestas, podemos elegir la primera. Simplemente ajustamos los textos, nos da diferentes muestras, el título, un subtítulo, el párrafo como tal, una lista, incluso un hipervínculo. Podemos ver cómo funciona este recurso y regresar a la opción de edición. Colocar el trigger, colocar el elemento de interacción en la sección que queramos para crear nuestro diseño. Y dar más detalle de este tema o de esta imagen de la cual estamos tratando. Tenemos diferentes formas de utilizar estos elementos interactivos. En la sección de preguntas, aparte de ser un elemento interactivo, va a crear una validación de la interacción que genere el usuario. Siempre desde la opción de editar, podemos ajustar el tipo de imagen desde su banco de imágenes, subir desde nuestro dispositivo o desde una URL en Internet. Elegir cuál o cuáles serán las respuestas correctas, agregar más imágenes de ser necesario, en este caso la configuración es que la respuesta correcta es la imagen central. Podemos previsualizar la interacción y obtener la validación, ya sea correcta o incorrecta. Si bien hace un proceso de evaluación, no lo consideraríamos como una evaluación formal, ya que más bien es una rectificación o una manera de mantener la atención del espectador. No nos ofrece un sistema más robusto para generar una evaluación como podría ser para alguna tarea o incluso un examen. Carece de las herramientas necesarias para poder utilizarlo como un medio más riguroso para evaluación. En la sesión de widgets, aquí ya tenemos bastante saturada esta diapositiva, esta página. Vamos a agregar una nueva en blanco. Vamos a cambiarle el fondo, podría ser el mismo a través de la paleta de colores reciente, pero para denotar un cambio vamos a ponerle otro color de fondo. En la sección de widgets también son recursos ya configurados en cuanto a la interacción que simplemente nosotros vamos a implementar. Las opciones de tarjetas son muy buenas para dar un poco más de contexto o reforzar con información secundaria o alguna imagen sin saturar el espacio, ya que ocupan la misma sección de la página. Si vemos su funcionamiento, siempre aparece el concepto 1, la sección principal. Si el usuario interactúa, girará para mostrar el reverso de la carta. Es muy recomendado jugar, experimentar con todas estas opciones.
descubrir, encontrar las que nos puedan ser más útiles o las que son más atractivas visualmente para utilizarlas con más frecuencia. En la sección de estilos podemos, si nos metemos un poco más a las características del diseño, podemos empezar a crear nuestras propias configuraciones, cargar o precargar algunos colores para crear nuestras paletas de colores, configurar lo que sería el estilo de un título 1, de un subtítulo, de un párrafo. Y en la última sección, páginas, es donde veremos las diferentes diapositivas o páginas que iremos creando. Les podemos dar un título o un nombre a esa diapositiva para identificarla más fácilmente según el tema en el que esté tratando esa página. Una vez tengamos nuestro contenido desarrollado, podemos seguirle agregándole interacción. Si bien estos recursos como los widgets o los elementos interactivos ya traen una configuración básica de interacción, nosotros también podemos agregar todavía más detalles. Por ejemplo, agregaré una imagen simple, una silueta, la cual no tiene interacción. Aunque yo trate de clicar, así como en la tarjeta, no sucede nada. Lo primero que podemos generar es una animación. Teniendo seleccionado el recurso, en la parte superior aparecerán las opciones para ese objeto en específico. Si bien las opciones de animación no son tan complejas que podemos crear toda una historia, una secuencia de estas animaciones, sí son lo suficientemente detalladas para crear efectos visuales. Por ejemplo, elegiremos si va a ser una animación de entrada, constante o una animación de salida. Queremos que aparezca esta imagen. Como el gato está caminando de izquierda a derecha, podemos pasar el cursor sobre las diferentes opciones. Por ejemplo, me interesa la de deslizar. Esta opción de deslizar tiene un submenú, la dirección en la que se va a deslizar. Me interesa que aparezca de izquierda a derecha, siguiendo la dirección que está mirando. La velocidad indicará en cuánto tiempo va a realizar esa animación, esa acción. Puede ser más lento, más rápido. Y el inicio es generar un retraso desde que se carga la página hasta que comienza esta animación. Me podría interesar que primero aparezca la tarjeta y una vez que aparece la tarjeta, el gato camine de izquierda a derecha, que le daré 3 segundos. Podríamos ver cómo va el efecto. Aparece, se termina de animar y 3 segundos después sale el gato. Voy a duplicar esta tarjeta para tratar de crear otro efecto que tiene que ver con las capas. Voy a colocar los 3 elementos encimados para entender este concepto de capas. Conforme vayamos agregando recursos a la diapositiva, a la página, se van a ir apilando. Aunque no estén directamente uno encima del otro, cambiaré el color para que se vea más claro. Aunque directamente no estén encima, sí van a tener una jerarquía que va a depender del orden en el que se fue agregando. Esta jerarquía, teniendo seleccionado el objeto, la podemos modificar con la opción de ordenar, siendo traer hasta el frente, ir avanzando capa por capa hacia adelante, retroceder capa por capa
o directamente enviarlo hasta el fondo con un solo clic. Aquí podríamos ir viendo cómo sería traerlo capa por capa o regresarlo capa por capa. Me interesa crear este efecto de que el gato va pasando entre las diferentes cartas. Ahí está, vamos a regresarla por atrás del gato hasta llegar a su posición final. Para que se aprecie mejor esa interacción, lo haré la animación del gato lo más lenta posible. Visualizamos el efecto. Pasa por enfrente de la primera, por atrás de la segunda y por enfrente de la tercera. Ahora utilizaremos este círculo. Pondremos otro color de fondo. Y podemos crear efectos interesantes con interacciones muy simples. Por ejemplo, agregarle simplemente una palabra oculta. La colocaremos, por ejemplo, aquí en el fondo. Y le cambiaremos el color. Si elijo el mismo color de fondo, no será visible nuestra palabra. Pero a este círculo o a esta imagen, podrá ser cualquier forma. Otra de las opciones de interacción es que dentro de la presentación sea un objeto que se puede arrastrar y soltar. Simplemente con la opción de la manita, esperaremos a que sucedan los efectos. Las tarjetas ya traen su interacción generada, el gato su animación, y vean que el cursor cambia y puedo mover la pelota, la esfera, y arrastrarla por toda mi presentación, dejarla donde sea. Aquí, por el orden en el que generé primero la pelota, después el texto, ya están bien configurados y nos daría un efecto como de explorar, de encontrar objetos ocultos en la presentación. Esta es una interacción muy simple, pero que intriga mucho a los usuarios cuando la descubren y tratan de revisar toda la presentación. Otra opción dentro de las herramientas que nos ofrece la plataforma es controlar las transparencias, el canal alfa de las imágenes de los recursos que estemos utilizando. Desde la opción de opacidad, siendo el 100% completamente sólido, iremos reduciendo hasta prácticamente hacerlo completamente invisible. Esto también nos sería útil para generar alguna marca de agua, para poner imágenes y que no quiten o no llamen tanto la atención, simplemente completar algún espacio vacío dentro de la página sin quitar importancia al contenido más relevante. Añadimos una nueva página para ver otra opción dentro de los recursos, que son los gráficos. Los gráficos nos van a permitir mostrar de una manera más simple datos que podrían llegar a ser algo tediosos. Tenemos una cantidad de gráficos bastante decente para mostrar la información que necesitemos. Una vez seleccionado el recurso, puesto en el lugar
que consideremos necesario. Desde la opción de editar, veremos la tabla de datos, desde la cual ajustaremos, puede ser tanto el nombre de los datos a mostrar, se ajustará en la presentación y también se verá reflejado en el gráfico de manera precisa, tomando como 100% la sumatoria del total de valores. Todos los gráficos se manejan de manera muy similar. Tenemos nuestra tabla de datos, donde ajustaremos todo lo que queramos mostrar e incluso reducirlos, incrementarlos, siempre y cuando sigamos el formato adecuado. En la opción de previsualización, estos gráficos, al entrar en pantalla, ya traen configurada su animación de entrada, que es diferente a la animación que nosotros podríamos llegar a generarles. Por ejemplo, haremos una animación de salida. Que no configuramos en qué momento tenía que iniciarse, por lo cual se inició desde que se cargó la plantilla. Podemos hacer, por ejemplo, cuando suceda un clic. Y habíamos elegido el de desenfoque, desaparecer. Ahora sí. Salida, hacer clic y desenfoque. Aquí vamos, está. Ok, es que no es en salida, es al hacer clic. Eso es lo que estaba fallando. Tenemos dos acciones, para salida y hacer clic. Nos interesa solo el hacer clic de descolgarse, por ejemplo. Esta de aquí, desaparecer. Ahora sí, se mantiene nuestro gráfico. Podemos obtener detalles y cuando demos clic en este gráfico, desaparecerá. Pues ahora lo que les queda, profesores, alumnos, es jugar con esta plataforma, explorar las plantillas, experimentar con los widgets, con los elementos. Traten de crear sus adaptaciones de los recursos, de las herramientas, de las plantillas que nos ofrece la plataforma.